Se van a hacer cálculos de indicadores usando las encuestas del INEI, LENAO o la ENDES, también usando R, y al final se van a hacer algunas estimaciones econométricas, algunas regresiones, modelos logísticos y además también algunas estimaciones de evaluación de impacto. Este curso va a ser dictado por el profesor Miguel Zambrano Jiménez. Él es magíster en estadística por la Católica, también es licenciado en economía por la Católica, y actualmente es consultor en el MEF, ¿no? En la Coordinación de Evaluaciones de Impacto, y ha llevado el curso del Banco Central hace algunos años atrás, y además ha trabajado y trabaja en manejo de base de datos con diferentes software estadísticos como R o como Python también como R también. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy el pase a Miguel para que pueda iniciar con esta clase cero. Miguel, por favor, te cedo el pase para que puedas empezar. Gracias, Richard. ¿Qué tal? Mucho gusto con todos. Eh, Gracias por la presentación. Creo que no tengo por qué ahondar más en mi persona, así que pasemos directamente al tema de hoy. Procedo a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si es que se ve. Si es conforme, Miguel. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, según como se, se tenía ya programado, hoy día vamos a tener la primera clase, una sesión cero de este curso de análisis económico con R, en donde de hecho abarcaremos una variedad muy amplia de temas, siempre tratando de que sea aplicable a la información que tenemos a nivel nacional. Richard ya explicó un poco sobre lo que serán estas sesiones, los temas que veremos, así que no dedicaré tiempo a esto. Pero para que vean un poco de qué es lo que pueden aprender en este curso, que terminarán conociendo. R es un software que además de la potencia estadística se caracteriza por ser muy usado para la generación de gráficos. Es muy importante en la labor, en mi labor personal como economista, pero en la de muchos de ustedes probablemente poder presentar información a través de gráficos que finalmente transforman estos números en conocimiento. Entonces, utilizaremos R como una herramienta muy potente para poder generar estos gráficos tanto en 2D como en 3D. De hecho, este que ven a la mano derecha es un cubo que es interactivo, puede serles muy útil para quienes trabajen, por ejemplo, con métodos de Machine Learning y quieran hacer análisis de clústeres, pero también para poder identificar un universo de variables más allá del que usualmente conocemos, ¿no? Que es el de 2 dimensiones. Lo mismo con histogramas, gráficos de línea, box plots y diferentes tipos de gráficos. Como pueden ver aquí, este muestra data de la ENDE sobre hemoglobina, entonces lo que quiero reforzar es que vamos a trabajar mucho con información a nivel nacional y vamos a revisar bases de datos que de hecho imagino ya todos o la mayoría conocemos. Otras herramientas que vamos a poder desarrollar son la creación de tableros o dashboards interactivos para poder presentar a modo de reporte, que nuevamente esto puede ser muy útil en sus trabajos, utilizar información, generar estadísticas y poder finalmente presentarlas con estos tableros interactivos. Naturalmente no se puede, a través de PowerPoint no podemos ver qué tan interactivos son, pero para que se hagan una idea, este tablero que elaboré ya hace algún tiempo presenta información de diferentes años sobre las denuncias por distritos en Lima para las diferentes fuentes que tenía el REATAM. Y presenta no solo estos mapas, sino evaluación de datos y una visualización por clustering para identificar cuáles son los distritos que tienen, digamos, un mayor índice de criminalidad. Por último, también veremos modelos estadísticos y econométricos que nos permitan hacer análisis tanto causal como predictivo. El ejemplo particular aquí es el de una regresión logística, pero veremos diferentes modelos como, bueno, de hecho ya han podido ver en el sílabo, en nuestro índice. Ahora, bueno, sin más dilación, pasemos al tema de hoy, que es regresión discontinua. Decidí saltar todo el temario y pasar directamente a uno de los temas más avanzados del curso, porque no es mi interés en este momento que conozcan a profundidad la regresión discontinua,
pero sí que vean toda la potencia que tiene R para implementar todo lo que les he mencionado, el análisis estadístico, la manipulación de bases de datos, la creación de gráficos y finalmente la aplicación de métodos econométricos, ¿no? Creo que la regresión discontinua es una metodología utilizada por los economistas bastante potente, interesante, y de hecho es de las que cuentan con mayor validez hoy en día para evaluaciones de impacto. Antes que nada, hablemos un poquito sobre R. ¿Qué es R? Me imagino que ya sabrán, es un lenguaje de programación, es orientado a objetos, es decir, que la creación de todo lo que se haga siempre va a ser almacenado en objetos. Esto dista de lenguajes como C++ y, bueno, diversos lenguajes que de hecho somos usados por ingenieros. La ventaja que tienen los lenguajes de programación orientados a objetos es que es mucho más fácil de trabajar con ellos. Permite un aprendizaje más rápido y naturalmente también son más intuitivos. Además de esto, RStudio es un software, o sea, cuenta con un software de código abierto, es decir, que la gente puede ir realizando aportes que de hecho son considerados por la empresa que lo trabaja, que es RStudio, y además es gratuito. Entonces, a diferencia de otros softwares también muy usados por los economistas como es Stata, este nos va a permitir poder interactuar con usuarios que no cuenten con dicho software Stata, por ejemplo, que es altamente costoso, requiere en muchos casos buscar formas alternativas de conseguirlo. Con RStudio no va a pasar esto. Ese código abierto lo pueden instalar en cualquier lado, funciona en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Apple, bueno, Apple no, pero las Macs o Linux. En general, eh, es, creo, como investigador, es muy importante que podamos trabajar en documentos, scripts que puedan ser leídos por cualquier persona, que no requieran eh, pasar por límites económicos para poder ser trabajados. Y bueno, finalmente, como les mencioné, es un lenguaje que además intuitivo nos permite realizar una variedad de tareas bastante amplia. Ahora, creo que entre muchas de las características sobre por qué recomendaría usarlo, resalta el hecho de que es gratuito, cuenta con un gran paquete, un número bastante importante de paquetes oficiales, pero también no oficiales. Como les mencioné, el ser R un lenguaje de código abierto, existe mucha gente, digamos, aficionada que suma a la librería de paquetes de R de forma no oficial. R tiene su repositorio grande que se llama CRAN, C-R-A-N, en el cual se almacenan todos los paquetes oficiales, pero ustedes pueden encontrar en GitHub a muchos desarrolladores que requirieron tener un paquete que les permita trabajar con modelos o algoritmos que no están implementados ya, y al elaborarlos para sí mismos en sus propios proyectos, deciden publicarlos y luego son descargables por cualquier persona. De hecho, vamos a ver un caso de ello hoy día. Eh, R es altamente usado, por lo tanto goza de actualizaciones constantes, permite realizar investigación reproducible, que es lo que les mencionaba al ser de libre acceso. Cualquier persona puede tomar su código, revisarlo, correrlo y hacer modificaciones. Goza también de una amplia documentación. Todos los paquetes oficiales de R cuentan con sus documentos específicos en donde explica la metodología empleada y las, digamos, lo que contiene, digamos, la función, ¿no? Básicamente el help. Los gráficos que se realizan en R son de alta calidad, son bastante vistosos y es multiplataforma, que es lo que ya les había mencionado. Ahora bien, pasando directamente al tema que nos interesa, la regresión discontinua. Este es un diseño casi experimental utilizado para medir el efecto causal de un tratamiento ex post. Al decir casi experimental es que no se da en escenarios en los que la asignación del tratamiento se ha dado de forma aleatoria, eh, pero nos permite tener una variable que nos identifique el tratamiento de tal manera que tengamos un contrafactual que sea casi tan bueno como uno determinado por una asignación aleatoria. Pero como les mencioné, requiere de esta variable, que es una regla, eh, que establezca un punto
de corte arbitrario por el cual se determine si es que se trata o no. Por ejemplo, lo más sencillo que pueden encontrar es, de repente, en el programa de pensión 65, ¿no? No van a encontrar personas menores a 65 años que reciban la pensión, o sea, la intervención de pensión 65, porque este tratamiento, esta intervención está diseñada de tal manera que para poder acceder al tratamiento tienes que ser mayor de 65. Entonces, esto nos establece una regla con un punto de corte arbitrario, es decir, los 65 años que determinen gente tratada y no tratada. Entonces, esta metodología se saca provecho de esta, de esta regla detrás de la selección del tratado, que desgraciadamente no sucede en todos los casos, no todos los tratamientos cuentan con una regla, digamos, explícita, pero cuando existe se puede aplicar esta metodología y con ello eh, tener una identificación de un efecto del tratamiento casi tan bueno como si lo hiciéramos mediante un RCT. Eh, Finalmente, esta metodología se estima de forma paramétrica y no paramétrica, que no necesariamente es muy relevante para nosotros que vamos a correr todo en R, pero es importante como conocer que existe una variedad de formas de aplicarlo. Entonces vemos una representación gráfica. Lo que encontramos aquí son un gráfico simple de doble entrada donde el eje de la variable x, las abscisas, cuenta con la variable asignación, es decir, esta variable que determina la regla por la cual se va a realizar o no el tratamiento. Entonces, podemos considerar un tratamiento como valores 0 y 1, ¿de acuerdo? Que es lo más estándar, recibir o no el tratamiento, pero consideren que en este caso la variable del tratamiento, o sea, además de recibir el tratamiento, hay un efecto. Entonces, aquí el label, la etiqueta de Y no es tan precisa, debería ser más bien como variable de resultado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pueden encontrar aquí es que la variable de asignación determina el tratamiento, si una persona es tratada o no, y el hecho de recibir el tratamiento va a hacer que la variable de resultado, recuerden que esto está incorrecto, va a tener un salto importante, ¿sí? Lo cual podríamos identificar como el efecto del tratamiento. Esta discontinuidad, este salto, es de donde parte toda la metodología. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es precisamente calcular esta diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a aducir esta metodología es que alrededor del punto de corte, alrededor del punto de corte, los individuos tratados y no tratados, los que están aquí son los tratados y los que están aquí son los no tratados, alrededor del punto de corte, esa posibilidad de haber recibido el tratamiento o no, eh, es básicamente dada por el azar. Entonces, al ser el azar lo que determina este tratamiento, es casi como si estuviésemos viendo un RCT o una asignación aleatoria al tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar, mm, veamos no el gráfico, sino cómo realizarlo, ¿sí? Entonces tenemos aquí el código en R. Esto para quienes no conozcan, lo que están viendo aquí es la pantalla de RStudio. Es el software que nos permite correr R. R, al ser un lenguaje, tiene su software propio, que bueno, viene cuando lo descargan, y nos permite trabajarlo, pero RStudio es, digamos, el software más conocido, más usado para trabajar con R, porque, como pueden ver, tiene una mayor cantidad de utilidades y nos permite visualizar lo que estamos haciendo. El software autónomo propio del lenguaje R es casi como una caja negra que se le conoce, ¿no? Escriben el código y salen los resultados. En caso queden dudas con respecto a la existencia de R y RStudio, es importante reconocer que R es el lenguaje de programación y RStudio es el software, ¿sí? Uno alimenta al otro. Bueno, veamos entonces cómo se generó el gráfico que les presenté. Vamos a ver lo que usualmente en la práctica no conocemos, que es el modelo generador de datos. Eh, si nosotros conociéramos en todos los escenarios el modelo generador de datos, podríamos calcular o conocer directamente cuál es el efecto del tratamiento y cuál es el efecto de cualquier variable.
Desgraciadamente esto es algo que no conocemos. Pero para nuestro modelito, nuestra caja de arena, digamos, esto va a ser conocido. Entonces, aquí estoy indicando que voy a crear cuál es el tamaño de mi universo. Van a ser 1000 personas, ¿sí? Mi muestra cuenta con n personas, n 1000. Y ahora voy a atribuirles a cada una de estas personas un valor para esta covariable que vamos a definir como x, y este valor se va a distribuir como una variable uniforme que esté entre el rango de los valores -5 y 5. Entonces, lo que vamos a ver al correr esta línea es que voy a tener 1000 valores distintos para cada persona con valores entre -5 y 5. ¿Sí? Eso es lo que nos ha generado R automáticamente. Y voy a establecer la existencia de un tratamiento que defino como TR, que va a ser 3. Entonces, para poder traer esto de repente un poco no solo a números, sino más bien a palabras, o inventarnos de repente un tratamiento, consideren que X es el resultado de una nota, ¿sí? Una persona ha realizado un examen y le han dado una nota. Y esta nota puede ir con valores negativos y positivos en un rango de -5 a 5. Y0 va a ser, eh, de nuevo, digamos, bueno, Y, es decir, la variable de resultado, vamos a decir que va a ser el, ahí metemos los ingresos que vaya a tener, ¿sí? De repente no está en la escala de lo que sería dinero, porque al ser normal toma valores positivos y negativos, pero vamos a considerar que digamos sus ingresos, ¿sí? O el rango de ingresos que tiene. Ahora bien, podríamos decir, eh, mediante, bueno, ya bastante análisis cuantitativo que se ha hecho en el pasado, que los resultados académicos tienen impacto sobre la capacidad económica que vas a poder tener a futuro, ¿no? Tus ingresos. Entonces, diremos que el resultado económico de la persona va a depender directamente solo de una variable, de la variable X, y esta se va a modular de forma normal, ¿sí? O sea, no es que automáticamente por tener tanto de nota, tus ingresos van a ser tanto, sino que tener, por ejemplo, 4 de nota va a hacer que en promedio tus ingresos sean de 4, ¿sí? Esto es lo que se establece con Y0. Y1 es otro escenario en el que además se les está atribuyendo un tratamiento. Digamos que a la persona se le dio de repente una beca, y esta beca va a influir en cuáles sean sus logros profesionales futuros y por lo tanto cuánto vaya a tener de ingreso. Entonces, X va a determinar los ingresos en alguna medida porque ya están viendo cuál es la capacidad de la persona presente, pero el que reciba el tratamiento y por lo tanto la beca también va a aumentar su probabilidad de tener mejores resultados. Entonces, no lo determina perfectamente, pero establece que en promedio esto va a suceder. Por eso estamos de nuevo poniendo que iría a distribuir como normal con una media en la relación lineal súper simple de X y la recepción del tratamiento, considerando que el tratamiento vale 3. Ahora bien, tenemos entonces dos escenarios para cada persona. En el escenario Y0 son todas las personas en donde observamos cuál es su ingreso, y en el escenario Y1 es lo mismo, pero considerando que todas las personas han recibido el tratamiento, es decir, todas las personas han tenido una beca. Entonces aquí lo que estamos viendo es la situación real, observable y su contrafactual. Ahora, ¿cuándo una persona va a recibir tratamiento y cuándo no? Según nuestra regla, la persona va a recibir el tratamiento si es que la variable X es mayor o igual a 0. Si en la nota de su examen, que recordemos, iba de -5 a 5, sacó 0 o más, entonces va a recibir una beca, y esto va a influir en sus resultados profesionales futuros y finalmente en su situación económica. Entonces, lo que estamos estableciendo es que Y es la situación observada, en donde la situación observada va a ser de
tratados para quienes reciben el tratamiento, es decir, para todos los que sacaron en su examen mayor o igual a cero, y para quienes no recibieron el tratamiento, que bueno, se definió por el conjunto contrario. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, perdón, no corrí las líneas previas, ahora sí. Entonces tenemos en Y, digamos, la situación económica de cada persona, ¿sí? Como, si quieren, como quintil. Este, en fin. Entonces, lo que vamos a generar ahora es el gráfico que hemos visto, que es, perdón, mm, acá hay unos paquetitos que no corrí. Ok, en un momento les explico el tema de los paquetes. Como pueden ver en esta figura acá, es lo que habíamos observado en la presentación de PowerPoint. Estamos viendo cómo se distribuye la relación entre la variable de asignación, es decir, la nota de la persona, y, de nuevo, acá voy a corregirlo directamente, variable de resultado. La variable de resultado, ¿de acuerdo? Que es Y. Podemos decir directamente con la vista que hay un salto importante en cero, y sabemos que es porque la persona ha recibido un tratamiento para todos los que su variable de asignación es mayor a cero. Entonces, nosotros podemos definir que cero es el punto de corte, ¿sí? Estamos utilizando las funciones plot, que nos permite graficar mediante puntos, la función lines, que nos permite generar esta línea que hemos establecido bajo los siguientes ejes, un conjunto de vectores. Y lo siguiente que voy a hacer es calcular esta función de aquí que ven es LM. Nos permite hacer generar un modelo lineal para calcular la relación entre dos variables, que va a ser la variable y y la variable x. En este caso estamos diciendo que para los casos en los que la variable x es mayor a cero, es decir, para todos los que reciben el tratamiento. Voy a colocar entonces esa línea y estamos viendo aquí la regresión lineal que ajusta este conjunto de puntos. Voy a hacer lo mismo para el segundo conjunto, que es para los no tratados. Y aquí es donde estamos observando precisamente el gráfico que estaba en la presentación. Entonces, si nosotros hubiésemos generado un modelo lineal para el conjunto completo de datos, sería una recta que, digamos, corte de este punto a este probablemente, y no perciba directamente estas distinciones en cuanto a, no la tendencia, pero sí la constante, digamos, del modelo, ¿no? Entonces, mediante las regresiones lineales estamos viendo que cada una tiene un modelo ajustado diferente. Y, como les mencionaba, esta diferencia se da precisamente por el tratamiento. Bien, regresemos entonces a la presentación. Ahora, para poder trabajar con un método de regresión discontinua, tenemos que sustentar que se cumplen ciertos supuestos, ¿sí? No podemos sencillamente plantearlo por la existencia de una regla. El supuesto que debemos sustentar es el de suavidad o continuidad, se conoce de ambas maneras. ¿Qué quiere decir este supuesto? Que el comportamiento de la variable de tratamientos será continua si se ignora, digamos, precisamente este tratamiento, ¿sí? Digamos, solo observando las variables, las covariables o las variables observadas. ¿Esto qué quiere decir? Que para las personas que, por ejemplo, tenían menos de cero en su nota, ¿sí? En el ejemplo que hemos dado, para todas estas personas, si igual se les proveía el tratamiento, ¿de acuerdo? Su situación debería ser continua frente a la línea que estamos observando para las tratadas. Es decir, que lo único que hace que existe este salto sea la variable de asignación, o mejor dicho, la recepción del tratamiento. Esto puede ser un poquito engorroso, pero pensémoslo de la siguiente manera. Inicialmente creamos dos conjuntos de variables de resultado, la variable y0 y la variable y1.
Entonces, creamos escenarios en los que todas las personas reciben el tratamiento y todas las personas no reciben el tratamiento. Esto no es real porque no se pueden tener dos situaciones en la práctica. Una persona no puede vivir dos realidades y por eso generamos esta última variable Y que presenta las realidades reales. Pero si nosotros de pronto observásemos solo un conjunto de datos, es decir, digamos, solo el universo en el que todas las personas reciben el tratamiento, deberíamos encontrar que esta nube de puntos para el lado izquierdo del punto de corte cero se distribuye de forma continua. Es decir, no existe este salto, sino todo este grupo de datos sería continuo el de acá. Esto nos daría a entender que esta línea roja ajustaría el modelo. ¿Sí? Consideren que esta línea roja está haciendo lo que hicimos con las líneas azules, es decir, ajustar un modelo lineal para ese 9 puntos, pero para la nube de puntos inexistente que no podemos observar. Eso es el supuesto de continuidad. Lo mismo debería suceder si es que no reciben el tratamiento. ¿Por qué? Porque eso está diciendo que solo el tratamiento causa este efecto en nuestra variable de resultado. Eso lo vamos nuevamente a ver aquí. Entonces, generemos nuevamente el gráfico. Tenemos el gráfico de puntos, tenemos la línea que separa el punto de corte, tenemos la línea azul y línea roja, que son los modelos que ajustan cada uno de las nubes de puntos, y lo que vamos a generar ahora es esta misma línea que ajusta el modelo, pero para la nube de puntos que no estamos observando. ¿Cómo hacemos eso? Lo vemos aquí. Esta línea roja de aquí está estableciendo una regresión lineal para el conjunto de puntos eh, en el caso que sí reciban el tratamiento. ¿Sí? Y lo mismo generamos en la siguiente línea. Entonces, es precisamente lo que habíamos observado. Lo que estamos haciendo, lo que habíamos observado en la presentación. Lo que estamos observando aquí es que existe continuidad. De suceder el caso en el que la nube de puntos, eh, creo que puede ser más útil si les te lo presento de la siguiente manera. Consideremos esto de aquí. X y Y0. ¿Sí? Como pueden ver, hay continuidad. Estos son todos los casos en los que las personas no han recibido el tratamiento. Si se dan cuenta, a pesar de cruzar el punto de corte, no existe un salto. La discontinuidad solo se da por la existencia del tratamiento. La existencia de dos situaciones distintas, con tratamiento o sin tratamiento. ¿Sí? Entonces, la idea es que... Claro, tengo un mensaje aquí. Ah, disculpe. Bueno, la idea es que el tratamiento sea lo único que genere este salto en la variable de resultado. El problema, naturalmente, es que nosotros hemos podido graficar estas líneas porque conocemos el universo y la situación contraria, dado que hemos generado tanto Y0 como Y1. Pero en la práctica no podemos conocer el contrafactual, es el gran problema de las evaluaciones de impacto. No se conoce la situación contraria a la que estamos observando y por lo tanto no podemos comprobar de que este supuesto se cumple. Debido a ello, lo usual es más bien justificar otros dos supuestos, el de no manipulación sobre el tratamiento y el de exogeneidad en las covariables. ¿Sí? El de no manipulación del tratamiento, es decir, lo que sostiene es que el tratamiento se asigne sin ningún salto, pero esta vez en la distribución de la variable de asignación. ¿Qué llamamos ¿Qué llamamos no manipulación en la práctica? Consideren de nuevo nuestro ejemplo en donde tenemos personas que dan un examen. Pero en este caso, quien corrige el examen es un profesor de repente que quiere mucho a sus alumnos y ve que hay alumnos que no llegaron al cero, pero están muy cerca. Que de repente sacaron menos 0,05, digamos. Por la regla no deberían recibir el tratamiento, pero el profesor va a hacer trampa y les va a dar el tratamiento. Les va a permitir, les va a subir puntos en su examen de tal manera que reciban el tratamiento. Eso va a demostrar que en la distribución
de pronto hay menos personas que las que deberían existir con notas, o sea, muy cercanas a cero, pero menores a cero, y hay muchas personas con notas iguales o mayores a cero, de nuevo, en el punto de corte. Eso estaría estableciendo que existió una manipulación, que alguien forzó la regla para que personas que no debían recibir el tratamiento lo reciban. Vamos a ver que existen métodos para poder demostrar si existe esto o no. Y lo siguiente sería exogeneidad en las covariables. ¿Qué quiere decir esto? Que este salto que estamos observando en nuestro gráfico solo se da entre la variable de asignación y la variable de tratamiento, pero no debería darse con el resto de variables. Ninguna covariable del modelo, que en nuestro caso nuestro modelo no cuenta con covariables adicionales, pero si existen covariables adicionales, como por ejemplo, eh, re- covariables comunes en estos modelos que determinan los ingresos son el número de hermanos que tiene la persona, el nivel de educación de los padres, el lugar de donde provienen. Todas estas son covariables bastante comunes en este tipo de modelos. Esas covariables no deberían verse afectadas por el tratamiento, no debería existir un salto. Eso también se puede mostrar generando este mismo gráfico de aquí, el de la nube de puntos, pero en vez de considerar la variable de tratamiento en el eje Y, se considera a la covariable, ¿no? En fin, entonces, continuando, tenemos eh, dos versiones de la regresión discontinua. Lo que les he mostrado yo en estas eh, diapositivas previas es una regresión discontinua Sharp. Esta se establece porque el punto de corte es estricto, ¿sí? Es una regla determinística en donde si cruzas el punto de corte, se determina si recibes o no el tratamiento. Es tal cual lo que hemos visto en nuestro ejercicio. Pero existe una situación diferente, que lo que establezca esta regla no sea si recibes o no el tratamiento de forma determinística, sino más bien probabilística. Si tú cruzas el punto de corte, entonces lo que va a suceder es que tu probabilidad aumente, la probabilidad de que recibas el tratamiento aumente. Pero eso establecería que existe gente que sacó, en nuestro ejemplo nuevamente, más una nota mayor a cero y sin embargo no han recibido el tratamiento. ¿Sí? Eso sería una regresión discontinua fácil. Nosotros por simpleza nos interesa más estudiar la regresión discontinua Sharp, que se modelaría de la siguiente manera. Una función no necesariamente lineal alrededor de x, ¿sí? Y nos interesa determinar la variable, considerando que x es la variable de asignación, recuerden, y nos interesa estimar beta, que es el efecto del tratamiento sobre y. ¿De acuerdo? Entonces, ya para, digamos, ir cerrando un poco y ver cómo sucede esto en la práctica, vamos a replicar un paper, al menos algunas partes del paper, para no tampoco abarcar toda, nos quedan 15 minutos, el cual lo que utiliza es esta metodología de regresión discontinua para identificar si es que existe favoritismo en las elecciones a partir de que un político tenga el poder, ¿sí? Para desarrollar un poquito más la idea. Lo que sostienen es que si un político en un gobierno regional se acerca a las elecciones, va a destinar mayores recursos a gobiernos locales, ¿sí? Transferencias, que sean de su, perdón, que sean gobernados por gente de su partido o simpatizante suyo. ¿De acuerdo? Esto es literalmente favoritismo. Lo que están diciendo es que si yo soy gobernador regional y mi compañero de partido también es gobernador local, en el momento de las elecciones yo le voy a dar más dinero para que él pueda, digamos, realizar más obras y mediante esto asegurar la elección tanto de mi compañero de partido, el gobernador local, como la mía como gobernador regional. Y esto sucede en particular cuando las elecciones son, eh, digamos, son menos competitivas, ¿de acuerdo?
que es de hecho esta variable la que va a tomar en consideración. ¿Qué sucede? Que el modelo, esto para que sepan es economía política, la aplicación no es precisamente peruana, sino más bien una situación de España, pero lo que sostiene el modelo es que si existe alta competitividad en, es decir, estamos en una democracia altamente competitiva y las personas eh, ganan su puesto de gobernador por muy poco, lo que sucederá es que se eliminan estos favoritismos. En otras palabras, la competitividad es positiva para evitar que existan estas situaciones que no necesariamente son corrupción, pero no son moralmente correctas. Entonces, pasemos nuevamente al código. Veamos el paper, ¿sí? Vamos a también trabajar un poco sobre qué hace cada código. El código que están viendo aquí determina cuál va a ser la carpeta en donde trabaja. Entonces, esta carpeta contiene, como pueden ver aquí, los documentos de replicación del paper, ¿sí? En donde yo cuento con la data. Este documento fue elaborado en Stata, pero bien nosotros podemos realizar todo lo que se trabajó en el paper de GR. Entonces vamos a cargar las siguientes carpetas. La carpeta Haven, que nos permite cargar archivos de formato DTA, es decir, de formato Stata NR. La librería Data Player, que nos permite manipular bases de datos con mucha mayor facilidad. Y la librería SJLabel, que nos facilita la observación de las etiquetas de las variables. En Stata, para quienes estén familiarizados, se pueden visualizar fácilmente las etiquetas. Y de hecho, la base de datos contiene esa información, es decir, nombre de la variable y además la descripción. Entonces, con SJLabel nosotros podemos conocer, digamos, manipular más fácilmente estas etiquetas. He cargado hace un momento otra librería llamada Tidyverse, que de hecho contiene en sí misma muchas más librerías que nos permiten de nuevo trabajar de forma más sencilla con manipulación de bases de datos. Entonces, cargaré la data, ¿sí? Como pueden observar aquí, R nos permite visualizar el conjunto de datos que estamos trabajando. Aquí mismo salen las etiquetas, tal como se suele observar en Stata, y el conjunto de variables en general, ¿no? Entonces, no todas las variables nos van a ser útiles en este momento, pero pasaremos un poco con manipulación de datos. Vamos a ver las etiquetas de algunas variables que nos interesan porque son trabajadas por los autores al inicio de sus do files. La variable comp_reg1 nos dice cuál es la competición regional. La variable DSA1 es de hecho una variable que solamente nos indica si es que el código es igual a 1. Y como de hecho esto nos lleva a pensar que es CODCA, verifiquemos. La variable CODCA es el ID de la región. ¿De acuerdo? Entonces, estas variables nos importan porque si el ID de la región es igual a 1, entonces DSA1 va a ser 1. Y de hecho hay un conjunto, digamos, más grande de estas variables DSA1, son variables creadas por los autores, son DSA para cada uno de los códigos de la región. Entonces, la competición regional, tal como está guardada aquí, no está, digamos, no se le ha quitado la media, es, esto es parte de los pasos que realizan los autores. El por qué o no es en cómo han ellos adquirido la data y tienen que limpiar. Entonces, nos toca sencillamente replicar esa parte que es limpieza de datos. Lo que hacen es agrupar por código y dentro de cada región, porque el código de región nos va a permitir identificar la región, estamos agrupando para luego sacarle a cada variable la media de la competencia regional, eh, nuevamente, valga la redundancia, por región. Entonces, para que vean, la competencia regional es una variable numérica, ¿sí? Que de hecho se repite bastante porque entendería que sucede que la competición en gobiernos locales, o sea, es común, ¿no? Entonces, lo que se hace es identificar el gobierno regional, se calcula eh, la media de los gobiernos de la competencia a nivel regional y se resta.
¿sí? Estamos quitándole la media. Esto nos permite conseguir la variable, está aquí, ss1 is. Y ahora directamente con la creación de la primera figura. Nosotros estamos trabajando sobre este paper de aquí. Y la primera figura que nos presentan es un boxplot en donde podemos ver a ver, un segundo, donde podemos observar la variación de la competencia regional entre gobiernos, o sea, dentro de gobiernos locales y entre gobiernos locales, ¿sí? Perdón, entre gobiernos regionales y dentro de gobiernos regionales. Entonces, esta misma figura aquí la vamos a replicar. Tenemos, entonces, que hacer un poco más de ejercicio de limpieza de datos. Vamos a agrupar cada una de las variables. Consideren lo siguiente, cada variable es un gobierno, o sea, está a nivel de gobierno local, ¿sí? Y dentro de cada gobierno local, estos se pueden agrupar en gobiernos regionales. Entonces, CODCA nos permite identificar los gobiernos regionales a donde cada una de estas observaciones pertenece. Y T es el tiempo, el periodo, porque esto lo ven en más de un periodo. Porque, bueno, como son elecciones, se ven en diferentes momentos, en diferentes años. Entonces vamos a crear una variable, una ID temporal, que nos indique a qué gobierno regional y a qué periodo pertenecen al mismo tiempo. Luego vamos a agrupar nuestros datos por esta variable temporal de ID que hemos creado y vamos a atribuirles un valor numérico a cada una de las observaciones en orden del grupo al que pertenece. Luego nos vamos a quedar solamente con la primera observación de cada uno de estos grupos y vamos a calcular nuevamente la variable de competición regional eh, sin su media. Luego lo que vamos a hacer es agrupar solamente por gobierno regional, ya no por la cuestión temporal, y vamos a calcular tal cual la variable que hemos calculado hace un momento, ¿sí? Estas variables nos permiten entender cuál es la variación eh, entre gobiernos, o sea, dentro de cada gobierno local y también entre los gobiernos locales, ¿sí? Que es lo que estamos observando aquí. La función boxplot nos va a permitir graficar precisamente esos cuadros que habíamos visto hace un momento y vamos a utilizar las variables de variación dentro del gobierno local, o sea, variación within, o sea, entre, y variación dentro y variación between, que es entre los gobiernos locales. Estamos indicando que provienen de la base de datos temp-d1, que es la que hemos creado con la limpieza de datos. Y eso nos permite tener estos gráficos de aquí, de forma bastante directa, que son básicamente los que se observan en el paper, ¿no? Entonces aquí, ¿sí? Es un boxplot donde tenemos la media de la competición dentro, la variación interna y la variación externa o entre gobiernos locales. Luego nos interesa ver el segundo gráfico, que son estos, de hecho, dos gráficos en donde vamos a observar este salto en el punto de corte, que es básicamente lo que hemos visto hace un momento con nuestro modelo generador de datos, nuestro modelo ficticio, pero ahora con data real. Lo que van a hacer es, en vez de trabajar con la nube de puntos total, van a observar eh, el agrupamiento, digamos, de estos puntos, ¿no? Por eso es que solo ven un punto por nivel, ¿sí? Ahora, la variable de asignación que trabajan ellos es distancia. ¿Qué es distancia? Dentro de su modelo, como pueden ver el paper si les interesa después, utilizan esta variable de asignación calculada como la diferencia o la cantidad de votos que necesitarían para haber perdido las elecciones, ¿sí? Esta, esta variable lo que nos está indicando es, digamos, de forma aproximada, la competencia que ha habido en las elecciones. Si el número de variables que necesitas es muy, muy bajo, entonces la competencia ha sido alta, ¿sí? Que, digamos, pueden trasladarlo a lo que ha sucedido en nuestras últimas elecciones, que de hecho
a nivel global, y es casi un fenómeno, que existe, digamos, polos más opuestos en las decisiones o ideologías de las personas y terminan habiendo elecciones con dos candidatos, de nuevo, de polos opuestos, que sacan muy cerca del 50% cada uno. Entonces, cuando esto sucede, cuando ambos candidatos sacan porcentajes muy cercanos a 50, estamos diciendo que hay alta competitividad. Si de pronto un candidato saca 60 o 70 y el otro el complemento, porque estamos considerando universos en los que solo hay dos candidatos. Si sucede esto, entonces la competencia no ha sido alta, ¿sí? Lo que estamos diciendo ahí es que la persona ha ganado de forma sobrada. Esta variable distancia está midiendo entonces cuántos votos requeriría la persona para perder las elecciones. O sea, está observando la situación en la que la persona, o sea, ya sucedió la primera elección, la elección en el año cero, y está viendo por cuánto ganó y cuántos votos tendría que haber perdido para, valer la redundancia, perder. Esta va a ser su variable de asignación y van a establecer el punto de corte alrededor de cero. Entonces, lo que van a decir es que alrededor de cero la competencia es muy alta, ¿sí? Y por lo tanto pueden evaluar esto que indicábamos como eh, el efecto de la competitividad y el favoritismo. Ahora, para complementar la relación en este paper, y disculpen que ahonde tanto en lo que dice el paper, pero a veces es necesario para poder entender lo que estamos trabajando, conocer los datos es importante. Ellos sostienen que el tratamiento es tener a una persona eh, en el gobierno local que sea afín, o sea, del mismo partido, esté alineado con la del gobierno regional. De nuevo, la lógica es, el gobierno regional va a hacer transferencias económicas a los gobiernos locales en donde existan personas que son eh, de, su, de su confianza, digamos, de su mismo partido político. Entonces, el ser o no ser del partido político es el tratamiento y la distancia entre haber ganado o no es, digamos, la variable de asignación. ¿Cómo eh, digamos, se asocia esta variable de asignación con el tratamiento? Lo que sucede, y digamos, este paper es, digamos, bastante famoso porque hace, digamos, unos procesos imaginativos bastante fuertes, pero novedosos. Lo que sostienen es que esta distancia no es precisamente la diferencia entre ganar o no el partido, o sea, entre que gane o no el partido político, sino la agrupación ideológica, dividiéndolos entre izquierda y derecha. Entonces, es factible que yo teniendo un partido me alinee con una ideología y mi partido no gane, pero mi ideología sí esté ganando, ¿sí? O sea, la ideología a la que me he alineado. Entonces, esa variable de distancia, que les expliqué hace un momento, lo que determina es la victoria no del partido, sino de la ideología. Y el tratamiento es la asociación sí partidaria. Entonces, podríamos decir que si gana una persona, perdón, si la diferencia para que gane, perdón, para hacerlo más sencillo, si gana mi misma ideología, es bastante probable que la persona que ganó sea de mi partido, pero no es un hecho. Esto quiere decir que ya no estamos hablando de una cuestión determinística, sino de una cuestión probabilística y por lo tanto estamos trabajando en una regresión discontinua fácil, que bueno, lo mencionamos en su momento también en la presentación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es de hecho una regresión discontinua fácil. ¿Por qué? Porque esto va a establecer la distancia o la cantidad de puntos de votos que faltaban para que el nivel, la ideología a la que perteneces gane, va a estar directamente asociada, en términos probabilísticos, con que la persona que ha ganado dicho gobierno local sea también sea de tu partido, ¿sí? Entonces, sé que eso puede ser bastante enredado, disculpen por ello, pero de hecho el paper lo es. Entonces, distancia uno es la variable de fuerza que ponen, que es básicamente la variable de asignación. Y lo que vamos a hacer es trabajar un fuzzy join, ¿sí? Quiero que vean aquí
algo importante con R. Vamos a abrir un momento Stata, que no es de nuestro interés particularmente, pero quiero que comparen lo que es un código en R con un código en Stata, porque es parte de lo que hace valioso a R. Este es el do file con el cual ellos generan sus figuras, es de donde estamos replicando. ¿Sí? Esto es la primera parte de manipulación que habíamos visto. Esto que ven aquí es la elaboración de la variable bin. Un problema que suele suceder en Stata en particular es que se necesitan generar muchas líneas en donde repites prácticamente una misma condición con variaciones pequeñas para poder generar una variable. El lenguaje no necesariamente es muy amigable y nos obliga a escribir de más, a estar copiando y pegando y haciendo esfuerzos que pueden ser agotadores. En este caso, la variable es generar bins, es decir, como agrupamientos, si es que la distancia está en valores entre 0 y 0.5, entre, eh, entre 0.05 y 0.1 y así. Es decir, en saltos de tamaños de 0.05 se establece un nuevo grupo, ¿sí? Tanto para valores positivos como negativos. Entonces es engorroso y de hecho lo sé 2 veces, pero nosotros haciendo uso de R podemos hacer lo mismo en 3 líneas. ¿Sí? Digo 3 líneas porque esto solamente es guardar el archivo. Lo que estoy haciendo es generar este grupo de, de saltos, ¿sí? Es decir, lo que podemos establecer, lo que han visto en el do file como valores que en el lado izquierdo, por ejemplo, empiezan en 0, y en el lado derecho empiezan en 0.05 y van saltando de 0.05 en 0.5, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa aquí? No, ¿sí? Valores que van saltando en ese grupo, tanto positivos como negativos. Y se les asigna un grupo, un bin, de 1 a 14 y de 21 a 34. ¿Por qué así? Porque esos valores así los determinaron los autores de su comunidad. Si se dan cuenta, salta de 14 a 21. Y se genera en esto eh, lo que estoy determinando como temporal bin. ¿Por qué le pongo temp por delante? Porque esto me permite posteriormente eliminar de forma rápida todos los objetos que empiezan con el nombre temp, que son los que para mí no me sirven, solo los estoy creando por un momento digamos, del proyecto, y así elimino información de la computadora que podría ocupar espacio haciéndola más lenta. Entonces, finalmente lo que voy a hacer es una unión. Aquí, TempBin es una base de datos, ¿sí? Que pueden observar aquí, en donde se establecen los valores tal cual como se establecían las condiciones del do file, es decir, mínimo y máximo, y a qué grupo pertenece. Considerando esto, lo que voy a hacer es hacer una unión entre mis dos bases de datos, es decir, data y el temporal con los bins, en donde la unión se da a través de la distancia y las condiciones de mínimo y máximo, en donde estoy estableciendo una función o sea, para ambos casos. En el primer caso, en la primera relación distancia con mínimo, tiene que ser que distancia sea mayor o igual al mínimo, y en la segunda relación, tiene que ser que distancia sea menor a máximo. ¿Sí? Entonces podemos observar que tenemos 6050 datos y deberíamos terminar teniendo el mismo número de datos porque estamos haciendo un left join o un many to one. Finalmente voy a eliminar las variables mínimo y máximo porque no me sirven, solamente son utilizadas para poder generar esto de forma rápida. Y me olvidé cargar la librería fuzzy join que me permite hacer una unión fácil. Ahora sí, corremos y aquí nos está indicando que está corriendo el programa. Terminó de correr y ya nos ha creado la variable eh, de asignación del bin. Si nosotros vamos a visualizar los datos, podemos irnos hasta el final y encontrar que aquí está la indicación del bin y a qué grupo pertenece. De hecho, podemos ordenar la base de datos a partir del bin. ¿Sí? Y esto está asociado directamente con la distancia. Ok, entonces, habiendo realizado eso, lo siguiente que vamos a hacer es crear el segundo bin que nos establecen aquí, que es básicamente lo que están creando es un bin que sea igual a la variable div, ¿sí? Que vamos a ver qué significa la variable div. Este, es el número de sitios que necesita
la incumbencia regional para ganar o perder la mayoría del consejo. ¿Sí? Que es básicamente lo que se explicaba el tema de distancias, pero por ideología. Y también para la variable up, que es igual a 1 si es que la persona o el gobierno local está alineado con el partido político del gobernador local, perdón, regional. Entonces, esto de aquí, este cúmulo de líneas, nos están estableciendo una segunda forma de agrupación a través de la variable diff, ya no dist, eh, en donde básicamente son el mismo número, pero cuando pasa a ser negativo, es la continuidad de 11 de pronto de 11, en diff 11, cuando pasa a ser diff -1, viene a ser el bin 12. Esto, o sea, es una regla lineal que se cumple para el resto, entonces una forma sencilla de aplicarlo es decir, bueno, multiplico el valor de diff para todos los casos que sean negativos, voy a multiplicarlo por -1 y sumarle 11. ¿No? Porque si hago eso me va a dar 12, me va a dar 13, me va a dar 14 a partir de lo que estamos encontrando aquí. Entonces, de nuevo, una forma mucho más rápida y sencilla de realizar este paso y ya tenemos la variable bin2 que podemos observar aquí. Data bin2. Y ahí están los datos. ¿Sí? Eh, Ahora, tenemos que calcular otras variables. Aquí estamos calculando solamente agrupando por los bins, que es para lo que se crearon, y vamos a calcular las distancias promedios dentro de cada bin, tanto para el grupo bin1 y bin2. Saltamos eso. Y los autores indican que eliminan a todas las observaciones cuyo valor absoluto sea menor a 0.6, sencillamente para que el gráfico se vea más bonito, porque ya estos datos, digamos, se alejan mucho de- del área de interés. Entonces ahora corremos el scatter plot de lo que vendría a ser el primer panel. Un scatter plot es un gráfico de puntos, que como se observa en el paper, y vamos a utilizar la librería de ggplot2, que se cargó ya cuando cargué tidyverse, y mediante ello vamos a generar este gráfico que pueden ver acá, ¿sí? Que es tal cual el gráfico presentado por los autores, pero en R. Entonces tenemos el margen de sitios, este, y la asignación, es decir, si es que eh, pertenece o no al mismo partido político, y el margen de puntos de votación, considerando digamos, las sillas, ¿no? Bueno, esto es ya una parte más técnica en la que no quiero andar demasiado porque nos interesa más la aplicación en R, que lo que establecen los autores. Para los interesados pueden leer el paper, pero tienen si quieren, dos formas de medir esta diferencia en la distancia que hablábamos. Entonces, si se dan cuenta, lo que está diciendo es que cuando el margen de votos es, eh, o sea, la diferencia de esta distancia que les menciono es más cercana, o sea, cruza el punto cero, el número, porque recuerden que acá hay un cúmulo de puntos, pero este es el promedio del total de gobiernos locales que están alineados al partido político del gobernador regional es mayor, abruptamente. Si quieren verlo así, más del 80% de gobernadores locales están alineados al partido político del gobernador regional cuando la diferencia de puntos es mayor a cero, es decir, cuando ganan la elección en número de asientos. ¿Sí? Entonces, esto estaría estableciendo o nos estaría permitiendo observar esta discontinuidad que justifican los autores. ¿Cómo se creó el gráfico? Sencillamente generamos el grupo de puntos, considerando a la variable, a esta variable como gx y esta como eje y. Generamos una línea vertical, para eso es p-line, con intercepto 0 para establecer eh, el punto de corte, y le colocamos algunas etiquetas y el título a- al gráfico. Luego utilicé este paquete para traernos un tema que digamos, es, digamos, óptimo para la publicación, por eso PubR. Este tema de aquí, estos que ven es el nombre del paquete. Cuando vean dos puntos, es que estamos llamando a la función dentro del paquete. Nosotros hemos cargado paquetes de esta manera, diciendo library y llamando al paquete.
Pero si yo no quiero cargar todas las funciones que trae un paquete, puedo sencillamente colocar el nombre del paquete, dos puntos, y con esto solo cargar para el momento específico la función que necesito. ¿Sí? Y aquí estoy modificando algunas cosas del gráfico, como el color de las líneas del grid, están aquí, las que son líneas horizontales, y la escala de los puntos de salto para el eje Y y el eje X, ¿no? Que ven aquí, para que se acomode tal cual a lo que se ve en el paper. Así que va de 9 a 9 y de 0 a 1 con saltos de 0.2, que es lo que le estoy diciendo acá. Luego podemos generar el segundo gráfico, cuya particularidad es que tal vez no se observa tan bien aquí, pequeño, pero establece una función lineal ajustando, tal cual como lo que nosotros realizamos en nuestro ejercicio, digamos, modelo de caja de arena, en donde vamos a ajustar una línea, en este caso no es necesariamente una función lineal, a nuestro conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, va a ser generar la nube de puntos, en este caso no es nube porque están agrupados, la línea vertical con el intercepto. Estoy colocando aquí también las etiquetas y el título, pero lo interesante es que vamos a trabajar aquí estas dos funciones nuevas que nos permiten generar líneas suavizadas. En otras palabras, una línea que ajuste un conjunto de datos, ¿no? Entonces, para generar esto, le estoy diciendo que trabaje con eh, este grupo de datos, que son los de la base de datos TEM D2, es decir, lo que trabajamos hace un momento, considerando eh, solamente a los que tienen una distancia mayor a cero. Le estoy diciendo que esas van a ser los ejes de la función y que me lo realice mediante el método de regresión lineal, que es lo que ya vimos previamente. Entonces, va a ajustar un modelo lineal que considere, a pesar de que sea contradictorio, un polinomio de grado 2, porque así lo establecen los autores. Decidieron ajustar un modelo un modelo no lineal, ¿sí? Un polinomio. Y le estoy colocando que me ponga los errores estándar para que me grafique el ancho de banda y ver cuál es el error de estimación, y que la línea sea de color negro. Hago exactamente lo mismo para la base de datos cuya distancia sea menor a cero, es decir, para el otro lado de la línea. Y lo demás es lo que ya vimos hace un momento, que es determinar el tema, el color de las líneas del grid y los saltos en los ejes X y Y. Entonces, eso es lo que ven aquí. Esto de aquí lo voy a maximizar. Se ve mejor aquí. Son, de nuevo, la nube de puntos, esta vez para el margen de votos. El anterior, recuerden, era el margen de sitios. Este es el que utilizan realmente para la regresión, ¿sí? El de distancia, que es, como les mencionaba, la diferencia de votos, pero utilizaron un instrumento alternativo que era el margen de sitios, es decir, de sillas ganadas en el consejo, para ver que esta discontinuidad se cumple en ambos casos. Y podemos observar que se ajusta una línea casi lineal, pero en verdad tiene cierta curvatura. Y observamos también cuál es el error de estimación en ambos casos. Es muy similar a lo que se observa aquí, ¿sí? Y bueno, ya nos hemos saltado un poco el tiempo, pero quiero mostrarles este gráfico de aquí. El histograma no nos interesa mucho, siendo más bien el test de Macrari, que es precisamente lo que les mencionaba eh, con anterioridad sobre esta metodología que nos permite comprobar el supuesto de manipulación. Lo que estamos sosteniendo aquí es que no existe manipulación, eso plantean los autores. Si es que la distribución es casi continua, porque lo que va a hacer esta función es calcular el, el punto, perdón, calcular también, como lo hicimos en el gráfico anterior, un polinomio de grado n, eso lo determina la propia función, que se ajusta el conjunto de puntos en este gráfico que simula la densidad y lo haga para ambos lados. Estamos haciendo un ejercicio muy similar, pero lo que queremos ver es que estas estimaciones converjan de forma continua, es decir, que no demuestren un salto, ¿sí? Es lo que nos está planteando aquí el gráfico.
¿Por qué? Porque dicen que los valores comparten, o sea, las líneas de hecho se tocan de ambas estimaciones, pero al mismo tiempo sus anchos de banda también. Entonces, los autores mediante este gráfico están demostrando que el supuesto de no manipulación se cumple. Lo que les hablaba en la presentación es que si existiese manipulación, la densidad alrededor de cero, en el caso, por ejemplo, pero ligeramente menor a cero, sería también menor, porque se estarían, digamos, cogiendo y pasando puntos, observaciones, al otro lado del punto de corte, lo que haría que la densidad pasando cero sea mayor, ¿sí? Que no sucede aquí, es una distribución no necesariamente normal, pero casi continua. Entonces, nosotros podemos realizar ese mismo gráfico con una sola línea, porque ya hay un paquete determinado para hacer. En este caso no utilizan la base de datos main, sino la base de datos full. Eso establecen, como les mencioné. Aquí, al descargar la información, la data que ellos trabajan, tienen esas dos bases de datos. Indican que la diferencia entre main y full es que en el main no están considerando datos para los que no cuenten con el grupo completo de información política, ¿sí? O sea, es decir, los que no tengan data, no cuenten con missing values, pero para este gráfico utilizan el conjunto total de datos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar data full, vamos a cargarle la librería RDD y vamos a correr esta función de aquí, que es DC Density, que sin mayor esfuerzo nos permite graficar el test de McCrary. Adicionalmente, estoy yo agregando esta línea aquí, que nos permite ver el punto de corte para facilitar el gráfico. Y eso es lo que vemos aquí. Es tal cual el test de McCrary que han visto en el paper, en donde se demuestra que no existe manipulación, ¿de acuerdo? Pero esto es un poco tramposo porque si ustedes se preguntan por qué no utilizaron la base de data main, que es con la que de hecho trabajan las estimaciones, vamos a hacer este mismo gráfico, pero con la data, o sea, con la otra base de datos. Consideren que data full es lo que acabo de cargar y data es lo que hemos estado trabajando durante todo ese tiempo. Si observan esto, el nuevo gráfico sí demuestra que hay manipulación, ¿sí? Que es lo que les mencionaba. Como pueden ver, la estimación de estas líneas, de estos modelos ajustados a las 9 puntos, encuentra que hay una mayor densidad alrededor, al lado izquierdo del punto de corte, lo que estaría diciendo que probablemente exista manipulación. O sea, tanto las propias líneas no se encuentran como las áreas completas, considerando el error de estimación, tampoco tienen un punto común. ¿Sí? Esto nos estaría estableciendo de nuevo que ha habido una manipulación que han trasladado observaciones del punto, o sea, que están al lado derecho del punto de corte, los han trasladado al punto izquierdo, ¿sí? Y afecta la densidad de esta distribución. Entonces, es un punto para objetarle a los autores, porque han decidido trabajar con otro conjunto de datos, digamos, un poco más amplio, que les permite justificar su propio supuesto. Pero es parte de lo que se suele hacer mucho en investigación, trabajar con nuestros, nuestra, no quiero decir como que cocina de datos, pero se trata de sustentar o justificar los supuestos necesarios a veces a cualquier costo, ¿no? Y bueno, finalmente, ya como les dije, estos son los gráficos que no son todos los que se presentan en el paper es bastante grande, pero sí son algunos de los que me parecen más importantes. De nuevo, esto era para poder demostrar que con R podemos realizar todo lo que se puede hacer con Stata, e incluso más, diría yo. Pero bueno, eso en cuanto a gráficos y la potencia que tiene. Entonces, en esta línea estoy borrando todas las observaciones, todos los objetos que empiecen con temp para, digamos, alivianar un poco mi memoria, considerando que R trabaja con la memoria RAM directamente. Entonces, eh, yo siempre trato como, digamos, buenas prácticas de la programación, trabajar con archivos que empiecen con temp para eliminarlos rápidamente, ¿no? Y ya para cerrar, vamos a ver las regresiones. No vamos a ver todas, pero vamos a observar, a ver dónde tengo esto acá. La tabla uno de su paper. Aquí lo que está mostrando es el efecto promedio
o sea, ser parte o estar asociado al partido político, ¿no? Y, o sea, sobre las transferencias. Entonces, nosotros vamos a utilizar la función IBREF. De hecho, existe el paquete, si no me equivoco, AER. Este paquete de aquí, AER, tiene este conjunto de funciones que son el paquete oficial de R, que está en el CRAN, en donde está la función IBREF, que nos permite hacer este tipo de regresiones. Y de repente en lo que no abordé, pero importante en este punto, si bien una regresión discontinua Sharp se modela en función a la ecuación que les mostré en el PPT, cuando trabajamos una regresión discontinua fácil, esto es como trabajar con una regresión con variables instrumentales, o también conocido como un 2SLS, un OLS de dos pasos, ¿sí? Entonces, por ello, en vez de utilizar una función que nos permita realizar regresiones discontinuas directamente Sharp, estamos trabajando con esta función de aquí que nos permite realizar regresiones con variables instrumentales. Pero el problema con el paquete AER y su función es que nos establece que vamos a instrumentalizar todas las variables que estamos colocando como variables exógenas. Y ese no es el caso aquí. Los autores lo que plantean es que consideren que todas estas de aquí son las variables exógenas del modelo, en donde está nuestra variable de asignación y donde está nuestra variable de tratamiento, AB, recuerden como de alignment. eh, y las de aquí son las variables con las que, o sea, como instrumentos que van a servir dentro de los instrumentos. Entonces, eh, esto, esta presentación de aquí nos, nos fuerza a no trabajar con esta regresión de aquí, sino más bien con este paquete que es creado por un usuario de GitHub, Seileis, que creó, como les mencionaba, su propio paquete, que no es oficial, pero nos da una utilidad bien específica que requerimos para este ejercicio, es decir, tener variables exógenas, tener variables exógenas instrumentalizadas y tener instrumentos, ¿sí? Eh, y lo puedo descargar mediante esta función, install GitHub, del paquete de remotes. Yo ya lo instalé, entonces solo cargo la librería y corre el modelo, ¿sí? Ustedes pueden ver el modelo, los resultados aquí. Si yo tratase de correr este mismo modelo de aquí, tal cual, con la función del paquete AER, no podría, porque AER solo considera un grupo de variables que son las exógenas y las instrumentales, pero no existen variables exógenas que no sean instrumentalizadas. Entonces, esto, digamos, es otro de los plus que tiene R, que nos permite trabajar con paquetes que son hechos por la comunidad y que son, de nuevo, bastante útiles, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí, generar todos los modelos eh, del, bueno, se presentan en la tabla 1 y ver sus resultados, ¿sí? Entonces, vemos, digamos, como muestra un botón, lo que nos interesa es el efecto de tratamiento, que es AB, y este es 86.057 en el modelo 1, que es tal cual lo que nos presenta aquí, 98.06, es redondeado a dos dígitos, ¿no? Eh, no siempre los resultados son iguales, a veces la diferencia en los coeficientes puede variar porque la metodología detrás del código también dista un poco, pero en este caso es bastante similar. También lo sucede con el segundo modelo, 94.791, 94.79. Entonces tenemos resultados que son, de nuevo aquí, 102.57, tal cual es los que se presentan en la tabla de resultados. Esta tabla está, digamos, elaborada en LaTeX, está más ordenada, pero el síntesis es que, de nuevo, todo lo que se puede hacer mediante Stata lo pueden hacer mediante R y tienen este beneficio de contar con paquetes de fácil acceso creados por la comunidad que, de nuevo, hagan nuestro trabajo más sencillo. Y bueno, con eso termino esta clase modelo.
No, he saltado a mostrarles en esta sesión todo lo que puede hacer R, todo lo potente que tiene y no ir, digamos, de cero con una clase que de repente podría haber sido un poco más lenta, aburrida, precisamente para que se interesen y conozcan qué tanto van a poder lograr hacer y comprender mediante este curso. Les agradezco mucho por su tiempo y su atención y bueno, las dejo con el equipo para que ya no tienen algunas palabras más para ustedes. Listo. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. No sé si alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta para Miguel sobre las cosas que ha comentado hoy día. De repente hay alguna pregunta. Sí, bueno, podríamos dejar espacio para las consultas para quienes tienen por ahí dudas o inquietudes respecto de lo que ha comentado Miguel. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es comentar algunos detalles más puntuales respecto del curso. Bueno, quizás mencionar en términos generales por qué hemos diseñado un curso de este tipo. En realidad, nosotros consideramos que los lenguajes de programación en sí ya están eh, ya prácticamente a la orden del día para los economistas, ¿no? Entonces, llámese Python, llámese R, u otros lenguajes u softwares. Entonces, creemos que es importante que quienes nos están escuchando lleven estos cursos, aunque tenemos ahí dos aclaraciones, ¿no? En primer lugar, vemos muchos cursos que tienen mucho componente teórico y finalmente no tienen ese contenido de aplicaciones reales, que es lo que realmente consideramos importante, y mucho más aplicaciones vinculadas a encuestas de hogares, por ejemplo, o a data peruana. En segundo lugar, nosotros diseñamos cursos que tienen un enfoque práctico y una duración tampoco tan prolongada. Creemos que 20 horas es bien razonable y es bien llevadero, ¿no? Eh, para que no se extienda tanto en primer lugar y para que, bueno, los que deseen llevar esos cursos realmente puedan aplicar estas cosas. Y algo adicional como que quisiera comentar es que, bueno, en la práctica, bueno, nosotros, tanto Richard como yo, Santiago o como Miguel, en el día a día usamos esos tipos de lenguajes de programación. En consecuencia, tenemos bien claro por qué se usa o en qué se usa o cómo se puede usar en diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, Miguel ha explicado todo ese tema de las evaluaciones de impacto, que ya son temas quizás un poquito más avanzados, pero también se puede usar tranquilamente para el procesamiento de datos, vale decir, es como reemplazar el Stata, que quizás muchos ya lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces, eso también quería comentar, que en realidad eh, nosotros creemos que estos cursos, con un enfoque práctico, un enfoque corto, 20 horas, con un docente bueno, que tiene ya experiencia y maneja esto en el día a día, es realmente importante para ustedes, ¿no? Y también decirles que un poco ¿no? Nuestra experiencia ya nos indica que vemos que el mercado laboral realmente eh, demanda profesionales con este tipo de lenguajes de programación y en nuestra práctica nos ha tocado revisar CVs donde muchos ya han llevado lenguajes de programación, R, Python, Stata, SQL y tal, pero cuando toca hacer entrevistas, vemos que hay falencias vinculadas a las aplicaciones reales, ¿no? Vale decir, ¿en qué voy a utilizar R con data peruana? Y en primer lugar, a veces nos preguntamos, ¿dónde está la data peruana? ¿Qué tipo de data existe como para aplicar estas cosas, ¿no? Entonces, esa preocupación es la que nosotros tenemos y hemos diseñado justamente digamos, este curso con especial énfasis en aplicaciones, ¿no? Entonces, ya algunos detalles de Miguel ya creo que ya han sido comentados, ¿no? También los podrían revisar en el brochure. Quienes deseen pueden consultar eh, ahí por el mensaje de Zoom. Se está compartiendo algunos links de nosotros y el equipo podrá responderles directamente
acerca de cualquier inquietud. Es un curso que inicia este sábado, tiene una duración de 20 horas, entre sábados y domingos. Consideramos que es un horario flexible y recuerden también, si es que por alguna razón no pueden asistir a la clase, las clases van a quedar grabadas, ¿no? Para posterior estudio y repaso, ¿no? Y evidentemente tendrán un certificado. Muchos consultan a veces si estos certificados son válidos y en verdad sí son válidos para, de cara a acreditar lenguajes de programación de R, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Así es. Entonces, ahí están algunos elementos importantes. Y quizás lo más importante es comentarles cuál es nuestra propuesta, ¿no? En realidad, nuestra propuesta es enfatizar mucho en la calidad de los cursos, vale decir, con enfoques prácticos y en realidad buscando temas que realmente tienen aplicación, por ejemplo, en el sector público o privado, ¿no? En consultoras, por ejemplo. Bueno, también ofrecemos otros tipos de beneficios, llámese acceso a una newsletter, bueno, evidentemente el certificado digital que es gratuito, más recursos de R, llámese libros o información adicional. También tenemos un ebook gratuito para quien interese más profundizar estos temas, nos los puede solicitar inmediatamente, lo podemos compartir. También tenemos una comunidad donde compartimos oportunidades laborales que nosotros vemos en el día a día, llámese a través de LinkedIn, por ejemplo. Y también ofrecemos talleres gratuitos, ¿no? Por ejemplo, ahora último hemos desarrollado un taller gratuito casi de 16 horas, ¿no? En el cual hemos tocado diversos temas que son necesarios para los economistas. Entonces, dadas estas condiciones, consideramos que si equilibramos un poco la calidad del contenido con el precio, consideramos que es una buena oportunidad para quienes deseen iniciarse en el mundo de lenguajes de programación, llevar este curso que realmente va a aportar mucho en ustedes y va a aportar mucho en el sentido de que ustedes van a poder realizar aplicaciones, van a poder conocer data, que realmente en otros cursos, por lo que hemos visto, no lo enfocan así, ¿no? Entonces, esta promoción está vigente, está activa. Quienes deseen pueden solicitar información eh, a nuestro equipo que está compartiendo los enlaces. Y bueno, anímense, ¿no? En realidad, estos cursos no los volvemos a repetir otra vez. Por ejemplo, hemos lanzado un curso de Python que también está buenísimo y evidentemente no se volverá a repetir de la misma manera este curso de R, ¿no? Entonces, esas son las características esenciales de nuestros cursos. Si hubiera comentarios, consultas, encantados de resolverlas, ¿no? Recuerden que esta promoción realmente está disponible hasta hoy, hasta las 11:59 de la noche. Entonces, realmente sería un plus realmente tomar este curso. Bueno, si hubiera consultas, y encantados de atenderlas, pero bueno, voy comentando algunas cosas adicionales. Dentro de nuestro plan de cursos tenemos otros también ya programados, ¿no? Por ejemplo, gestión pública, que se va a lanzar el siguiente mes, y luego una segunda parte del curso de R, pero más vinculado a análisis espacial en R, y evidentemente también con aplicaciones prácticas para quienes quieren profundizar en temas georreferenciados, ¿no? Y también temas de evaluación de impacto propiamente ya como curso en sí o econometría de datos de panel, ¿no? Entre otros. Entonces, lo que nosotros queremos realmente es que ustedes se beneficien de este tipo de cursos que están diseñados especialmente para ustedes, ¿no? Y entendemos esta realidad porque nosotros también somos economistas. Alguna vez hemos tenido preocupaciones respecto de cómo estudiar, dónde estudiar, si realmente algún curso me va a servir sí o no, o si realmente voy a aprender, ¿no? O para qué me puede servir, ¿no? Si, si dan este paso, realmente yo creo que va a ser un buen inicio para quienes no conocen estos temas o para quienes ya han llevado un curso de R, podría ser el complemento perfecto de cara a validar sus conocimientos con aplicaciones, ¿no?
Entonces, esas son lo que queríamos comentarles. En realidad, si no nos conocen de nosotros, podrían visitar nuestra página web, ver nuestras redes sociales, seguirnos en Instagram o en TikTok también, para que puedan ver nuestros contenidos. Y bueno, compartimos también ebooks gratuitos. Eh, bueno, por ahí veo un comentario que dice cuál es el prerequisito. En realidad, yo diría que eh, no es necesario tener un conocimiento avanzado por ejemplo, de estadística a profundidad. Basta con haber llevado un curso con nociones básicas y tener mucho interés, creo yo, en lenguajes de programación, ¿no? Dado que actualmente ya no es un tema ya no es una opción, sino que es más casi obligatorio aprender este tipo de softwares, que en realidad aportan bastante en diferentes aspectos, ¿no? Creo que con esa respuesta quedaría atendida tu consulta. Hay otras consultas que dicen, Juan pregunta, ¿las clases quedan grabadas? Así es, Juan, nosotros tenemos trabajo con una plataforma en la cual las clases en vivo quedan grabadas y se sube al día siguiente para que con calma lo puedan repasar, por si es que algo no les ha quedado claro, ¿no? También tienen acceso a consultas al docente por si es que tienen alguna duda, ¿no? Entonces, ese canal siempre está abierto para ustedes también. Si hubiera otra consulta, pues encantados de responderles, ¿no? Como repito, esta es una oportunidad muy interesante y en realidad es un curso único que no se va a volver a lanzar. Entonces, diría que lo aprovechen. Y es más, ¿no? El día de hoy tenemos una oferta en realidad bueno, si yo estuviera ya, digamos, egresado, realmente la tomaría sin pensarlo, ¿no? Bien, mientras dejan algunas consultas, no sé si Richard quisieras complementar con algo Sí, más. sí, gracias, Santiago. Sí, muchas gracias. Solamente complementar algo bien pequeño, es que para el tema, por ejemplo, del prerequisito que menciona, no es necesario tener conocimientos avanzados, como dice Santiago, en estadística. Yo creo que conocimientos básicos va a ser suficiente, ya que el curso tiene esta mirada en el cual vamos a empezar de menos a más, ¿no? Entonces vamos a empezar con analizar y manejar bases de datos, en principio, limpiar la base de datos que Miguel hizo dentro del desarrollo de su clase, lo van a hacer de forma un poco más extendida y luego van a hacer algunas aplicaciones estadísticas, ¿no? Que yo mencioné al principio, que también se va a tomar como parte de un módulo dentro del curso. Y ya después ya se van a hacer estos temas un poquito más avanzados que Miguel lo ha planteado aquí al final. Él trató de mostrar un poco la potencia que tiene el programa para poder hacer esas estimaciones. Y el objetivo que buscamos es que todos ustedes al final puedan hacer lo que Miguel ha hecho, ¿no? Ese es el objetivo, que lo que Miguel ha hecho ustedes lo puedan hacer también. Entonces vamos a ir de menos a más para llegar a ese objetivo en estas 20 horas que creemos que va a ser suficientes para poder llegar a ese nivel. Ujú. Sí, así es. Bueno, ahora estoy compartiendo el brochure para quienes todavía no han podido acceder a este contenido. En realidad, nuestro diferencial es que cada semana nosotros tenemos la idea de que se deben llevar aplicaciones en las cuales se valida el conocimiento, ¿no? Entonces, es por eso que, por ejemplo, en la semana uno siempre hay aplicaciones, en este caso con la ENAO o con la ENDES, que son bases de datos muy conocidas para quienes trabajan con microdatos, por ejemplo. Y así, si seguimos viendo la semana 2 también vamos a ver que vamos a usar aplicaciones, porque esa es nuestra preocupación, ¿no? O nuestro énfasis en ver cómo se puede usar esto al final de cuentas y cómo es que es importante, ¿no? Igual también en la semana 3 siempre se van a plantear aplicaciones, ¿no? En esas técnicas de muestreo y análisis estadístico. Y bueno, aquí es lo que comentaba Richard, que en realidad algo importantísimo es, por ejemplo, cuando uno es analista económico, uno es especialista en algún sector, llámese, por ejemplo, Produce, el MES, Minedu, entre otros, uno tiene que tener la capacidad de poder usar distintas bases de datos, ¿no? Llámese educación, salud, empleo, producción, entre otros para hacer algún tipo de cálculos, algún tipo de gráficos, ¿no? Entonces, la ventaja es que con este curso ustedes van a poder realizar esto, ¿no? Con el acompañamiento de Miguel.
¿no? E incluso se va a elaborar un dashboard, lo cual es un plus ya que estamos dándole en la semana 4. Y bueno, finalmente, ya lo que comentó Miguel, quizás ya la parte un poquito más compleja, que es la parte de estimaciones econométricas, en la cual ustedes tendrán, digamos, ese acercamiento a la réplica de papers, que en realidad es muy importante entenderlo, ¿no? A lo mejor muchos han leído documentos de investigación, han leído papers, pero siempre se han preguntado, ¿y esto realmente cómo se replica? ¿Dónde está la data? ¿Es verdad o no es verdad que se llega a estos resultados, no? Entonces, aquí tendremos esa oportunidad de poder ver aplicaciones reales, ¿no? En este caso, temas de salud y empleo, ¿no? Tal cual como Miguel ya lo ha manejado y cuando lo ha explicado con mucho detalle, evidentemente cuando lleguemos esta semana tendremos mucho más tiempo para desarrollar con amplitud y también que ustedes puedan hacer sus consultas. Vale agregar que algo característico de nuestros cursos es de que nuestros cursos no son masivos, nos enfocamos en grupos reducidos. ¿Y por qué? Porque nos gusta que con grupos reducidos puedan hacer consultas y se puedan absolver la mayor cantidad de consultas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en ese sentido y creemos que puede ser un buen aporte para todos ustedes quienes estén interesados, ¿no? Finalmente, bueno, aquí están los beneficios que ya comentábamos y quienes desean inscribirse, pues que no pierdan esta oferta. En realidad, quienes quieran el ebook de R que todavía no lo tienen, puedan solicitarlo ahí en los links que se han compartido. Quienes quieran, por ejemplo, el script de la clase del día de hoy, también, ¿no? O la grabación de la clase, también la pueden solicitar este, al, al interno a través de los enlaces que se han compartido. Y bien, algo que me estaba olvidando quizás era el tema de la constancia de asistencia para los que han asistido. Entonces, ahí lo que queremos es bueno, por favor, que nos escriban bueno, ya se han compartido varias veces, entiendo, o si lo podrían compartir una vez más, el soporte, el link que tenemos del grupo del WhatsApp para que, bueno, validar su asistencia y, bueno, se le va a proceder a realizar la constancia de asistencia. Bien, por ahí se está compartiendo. Bien, si hubiera consultas adicionales, estamos aquí para atenderlas. Quizás algunas dudas frecuentes o preguntas frecuentes, ¿no? Como repetimos, si es que a alguien se le dificulta el horario, bueno, las clases pueden quedar grabadas, ¿no? Si alguien tiene consultas específicas, por ejemplo, sobre algún tema, también puede hacerlas directamente incluso al profesor sin ningún problema, ¿no? Bien, yo creo que es eso. Nos quedaríamos nosotros aquí un momento mientras alguien se anima a hacer alguna consulta o duda o directamente pueden escribir por el WhatsApp que se ha compartido. Y bueno, pues no, aprovechar también en de indicarles que, bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque en realidad ofrecemos distintos tipos de contenidos dirigidos ya sea estudiantes o egresados, y realmente nuestra misión es fortalecer las capacidades, ¿no? de los interesados, ¿no? Para que estén más preparados para el mercado laboral. Bien, entonces podemos quedar así. Agradecemos la asistencia de todos ustedes. Realmente ya es un poquito tarde, o algunos estarán ya cansados por sus clases de la universidad, otros por el trabajo, pero bueno, se agradece su asistencia y entendemos que están muy interesados en fortalecer y aprender o consolidar temas de lenguajes de programación, ¿no? Entonces, lo dejaríamos aquí. Cualquier consulta, duda, aclaración, acotación, estamos prestos a atenderlas directamente, ¿no? Eh, ya se han compartido el link del WhatsApp, entonces, bueno, quedamos a disposición de ustedes y bueno, para poder seguir ofreciendo cursos de calidad y sobre todo a un bajo costo, ¿no? Entonces, ya es de mi parte.
Si Richard quisieras decir algo más para cerrar, ya quedamos por ahí. Y solamente agradecerles a todos por su participación y bueno, como Santiago ha mencionado, ahí está disponible los canales para hacer mayores consultas sobre el curso, que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes y se va a aprender muchísimo, ¿no? Y como Santiago menciona, lo que hacemos nosotros es aplicar cosas que vemos y que hacemos en el trabajo y que seguramente va a servir mucho a ustedes para el desarrollo de sus tesis o trabajo de investigación que estén haciendo o ya para el trabajo también, ¿no? Eso, muchísimas gracias a todos por participar. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos.